Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, te saludo con gusto. Mi nombre es Tania Cristabel Becerril González y soy estudiante de la licenciatura en Derecho de la UNADEM. En esta ocasión te traigo una presentación como exposición oral sobre los delitos contra el patrimonio. El contenido temático de esta ocasión es el robo, el abuso de confianza, el fraude, el despojo y el daño en propiedad. Ahora te voy a hablar sobre el robo, el cual está tipificado dentro de nuestro Código Penal Federal en su artículo 367. Nos dice, comete el delito de robo el que se apodera de una cosa ajena, mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley, es decir, quien se apodera de algo ajeno sin el consentimiento de su dueño. Aquí la conducta es apoderarse de esa cosa ajena sin el consentimiento del que es dueño legal. Ahora te voy a hablar sobre las formas en las que se ejerce el delito de robo. Y bien, comenzamos por el robo simple. Este se da sin violencia y sin agravantes. Solamente es la acción de tomar ese algo que no te pertenece con la intención de hacerlo tuyo, pero sin el permiso o consentimiento del dueño, sin usar la violencia o la fuerza. Tenemos también el robo con violencia, en el cual ya se está empleando una fuerza física e incluso moral. En este caso, pueden llegar a los golpes, a usar intimidaciones o amenazas con el fin de sustraer ese objeto material que quieren arrebatarte. También tenemos el robo con fuerza, en el cual se ejerce fuerza material sobre los objetos. Por ejemplo, cuando se rompen las ventanas, se dan cristalazos, se forzan candados, se rompen puertas, chapas, etc. El robo calificado es otra de sus formas. Aquí se da cuando se comete dentro de un domicilio o una casa habitación. También se da cuando estamos en el transporte público y con armas. Incluso puede darse por parte de los servidores públicos. Ahora te voy a hablar sobre los medios de ejecución a través de los cuales el robo se comete. Por ejemplo, usando la fuerza física, cuando se rompe, se forza o se escala para facilitar el acto. Con violencia moral, cuando se usa bajo amenazas o intimidaciones. Bajo engaños, por ejemplo, cuando se comete fraude. Y usando herramientas o instrumentos, como por ejemplo llaves, ganzúas, armas o cualquier objeto que ayude a facilitar el acto. Ahora te voy a hablar sobre las circunstancias que agravan el delito de robo. Estas circunstancias son aquellas bajo las cuales se va a aumentar la gravedad del acto y también de la pena. Tienen su fundamento en el artículo 381 del Código Penal Federal. Es importante mencionar que las agravantes son cuando el robo se da en casa habitación, por ejemplo, aunque no esté el dueño presente. Cuando el robo se comete con violencia, con el uso de armas o simplemente palabras para intimidar o amenazar. Cuando se comete el robo en lugares cerrados, por ejemplo, templos, oficinas, escuelas, hospitales, etc. También cuando el robo es con fuerza, cuando se rompen, se forzan cerraduras, candados, cadenas, etc. Cuando se comete con dos o más personas. También cuando se comete a través de los servidores públicos. También cuando se comete en las noches bajo caminos muy despoblados o no transitados. Cuando se comete sobre el transporte público. Y también cuando se usan armas u objetos punzocortantes, contundentes o simplemente objetos peligrosos. Ahora voy a hablarte sobre el abuso de confianza, el cual también está tipificado dentro del Código Penal Federal en sus artículos del 382 al 385.
En el artículo 382 nos dice: al que con perjuicio de alguien disponga para sí o para otro de cualquier cosa ajena mueble de la que se le haya transmitido la tenencia y no el dominio, se le sancionará con prisión de hasta 1 año y multa de hasta 100 veces el salario, cuando el monto del abuso no exceda de 200 veces ese salario. El artículo 383 nos dice que se considera como abuso de confianza para los efectos de la pena el hecho de disponer o sustraer una cosa de su dueño, si le ha sido embargada y la tiene en su poder con el carácter de depositario judicial, o bien si lo hubiere dado en prenda y conserva en su poder como depositario, a virtud de un contrato celebrado con alguna institución de crédito en perjuicio de esta. También nos dicen que en el artículo 384 se reputa como un abuso de confianza la ilegítima posesión de la cosa retenida. En este caso, si el tenedor o poseedor de ella no la devuelve a pesar de haber sido requerida formalmente por una autoridad o por quien tenga derecho, para que ésta pueda disponer conforme a la ley. En el artículo 385 nos dice que se considera como un abuso de confianza y se sancionará con 6 meses a 6 años de prisión y multa de hasta 100 veces el salario a quien disponga indebidamente o se niegue sin una justificación a entregar un vehículo recibido en depósito de autoridad competente. Esto es relacionado con los delitos de tránsito de vehículos, habiendo sido requerido por la autoridad que conozca o siga conociendo del caso. Pero ahora pasemos al delito de fraude. Te voy a hablar de su noción del delito. En este caso, está tipificado en el artículo 386 del Código Penal Federal y nos dice que comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en el que éste se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido. Y ahora te voy a hablar sobre el despojo, el cual también está contenido dentro de nuestro Código Penal Federal, en su artículo 395, que nos dice: al que de propia autoridad y haciendo violencia o furtivamente o empleando amenaza o engaño, ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca. También al que de propia autoridad o haciendo uso de los medios indicados en la fracción anterior, ocupe un inmueble de su propiedad en los casos en que la ley no lo permite, por hallarse en poder de otra persona, o simplemente ejerza actos de dominio que lesionen los derechos legítimos del ocupante, y al que en los términos de estas dos fracciones cometa despojo de aguas. Ya casi terminamos, pero por ahora te voy a hablar del daño en propiedad. El daño en propiedad está contenido en los artículos del 397 al 399 bis del Código Penal Federal. En el artículo 397 nos dice que se impondrán de 5 a 10 años de prisión y multa de 100 a 5,000 pesos a quien cause algún incendio, inundación o explosión con un daño o en peligro de, por ejemplo, un edificio o vivienda donde se encuentre alguna persona, ropas, muebles u objetos que en tal forma puedan causar graves daños personales. Archivos públicos y notariales, bibliotecas, museos, templos, escuelas, edificios y monumentos públicos. También dentro de los montes y selvas, pastos, maíces o cualquier tipo de cultivo. Por último, te voy a hablar del artículo 399, el cual nos dice que cuando por cualquier medio se cause daño o deterioro de cosa ajena o de cosa propia en perjuicio de tercera persona, se aplicarán las sanciones del robo simple. Nos explican que quien utilice aeronaves pilotadas a distancia en la ejecución de los hechos descritos en el párrafo anterior, se le aumentará la pena hasta en una tercera parte.
Y también, cuando el bien que resulta afectado pertenezca o esté destinado a las Fuerzas Armadas o de seguridad nacional o seguridad pública, la pena establecida se aumentará hasta en una mitad. Ahora te muestro mis fuentes de consulta. Estas son mis referencias. Hemos llegado al final de esta presentación. Quiero agradecerte tu tiempo, tu disposición y tu atención. Muchísimas gracias y espero que estos temas hayan sido de todo tu interés. Gracias. Nos vemos a la próxima.